Claro que sí, Heber, te agradezco, gracias. Bueno, lo saluda James Manrique, responsable de las soluciones infraestructura en el Distribution Network Technology, TNT, para ustedes. Agradeciendo de antemano la presencia del ingeniero Heber Castillo, que es el responsable, director de ventas para la región Cala de la línea de radioenlaces Proxim, una línea de radioenlaces que junto con TNT venimos trabajando en varios proyectos y confiamos en brindar las mejores soluciones y atención a nuestros integradores. Así que el día de hoy tenemos una presentación, cómo ven las interferencias de radiofrecuencia. Y para ello, bueno, damos pase al ingeniero Heber Castillo para que pueda brindarnos su exposición. Adelante, Heber. Ok, gracias a todos, gracias James, gracias por la oportunidad de compartir nuevamente un segundo webinar creo que tenemos con ustedes y encantados de poder llegar a ustedes en esta nueva coyuntura, digamos, normalmente encargada de visitar, estar ahí cerca de los partners, pero bueno, eh, esto es también parte de las nuevas herramientas que vamos a empezar a usar, que ya venimos usando más seguido con los webinars, de tal modo de poder mantener la cercanía con ustedes y estar siempre tratando de ayudar en los diferentes proyectos que puedan tener o que puedan trabajar o que nos den alguna oportunidad para trabajarlo en forma conjunta. El tema de hoy, vamos a tocar, digamos, algunas recomendaciones, algunas sugerencias, buenas prácticas respecto a un problema bastante frecuente en lo que son radioenlaces en banda libre. Los que tienen ya experiencia en este campo, en el despliegue, la instalación, ¿no? En el mantenimiento de los enlaces en banda libre, pues fácilmente van a identificar que uno de los problemas, por no decir el principal problema, es el tema de las interferencias, ¿no? Y esto centrado a los radios de banda libre porque no requieren permisos, ¿no? De algún regulador, en este caso el regulador local en Perú, que es el MTC, pues cualquiera, entre comillas, podríamos decir que puede instalar un radioenlace en banda libre. Hablo específicamente en la frecuencia de 5 GHz, donde podrían ser puntos o fuentes de interferencia con otros radioenlaces que puedan estar cercanos o que puedan estar compartiendo, digamos, la misma infraestructura en una torre y teniendo distintas radios y antenas, ¿no? Entonces, el tema es bastante largo, es bastante, digamos, detrás de todo esto hay mucha teoría y también hay mucho conocimiento de campo, ¿no? No hay eh, una receta final, una receta específica para el tema de mitigar interferencias. Hay muchos fabricantes que tienen distintas tecnologías o distinta ingeniería, han desarrollado una serie de productos que parten por el tema de mejoramiento de las antenas, digamos. Hay otros, en el caso nuestro, por ejemplo, poner ciertos mecanismos en la propia radio de que de alguna manera podamos reducir el impacto de las interferencias. ¿Ok? Entonces, en estos 40, 50 minutos vamos a hablar el tema de cómo en Proxim estamos trabajando el tema de las interferencias como una alternativa para ustedes en el caso de que escojan Proxim o las radios Proxim para poder desarrollar sus proyectos. Tenemos toda una ingeniería que le hemos llamado Proxim Clear Connect, que es donde, digamos, está el corazón o el núcleo basado en software y llevado a un hardware como las radios que tenemos, ¿no? Vamos a hablar específicamente de una característica en todos nuestros equipos, en toda la línea de productos que tenemos, que se llama Cellular Density, que
pues a veces la palabra en inglés no ayuda mucho a entender, ¿no? Podríamos traducirlo literalmente a que sea interpretado como densidad de satélite, pero como que no se puede entender. Yo preferiría llamarlo como una especie de filtro de ruido, ¿ok? Y eso también lo vamos a ver. Vamos a ver también Smart Connect, que es otra tecnología que tenemos en nuevos equipos de Proxim. Con estas tres, digamos, características fundamentales, todo está, digamos, escalonado para poder proporcionar unos mecanismos de mitigación de interferencias. Y al final, pues, ustedes me van a poder hacer algunas consultas si tienen por ahí alguna duda, ¿no? Ok, para el tema de las interferencias, pues es necesario empezar por lo básico, que es identificar qué cosa es una interferencia, ¿no? De una onda electromagnética. Entonces, las interferencias, y ahí pueden encontrar una serie de, de definiciones técnicas. Esto hay infinidad desde información académica, técnica o de los mismos fabricantes, ¿no? Principalmente es una señal que está cerca a la señal que yo estoy transmitiendo o recibiendo. Eso es en sí lo que es una interferencia, ¿no? Es una señal que yo no la estoy produciendo, pero que la estoy recibiendo de alguna fuente cercana, que puede ser que esté operando en el mismo canal de frecuencia, hablo de una frecuencia específica, o que puede estar cercano a esa frecuencia. Recuerden que el tema de las ondas electromagnéticas no es que cuando tienen o detectan una interferencia en un solo canal, en una sola frecuencia determinada, no afecta a los que están cercanos a ellos, ¿no? Las ondas electromagnéticas se propagan y tienen un campo de acción, digamos. Esto está definido por un tema que le llamamos portadoras, y las portadoras tienen un comportamiento dependiendo de los anchos de canales que ustedes puedan usar en el tema de frecuencias, pues pueden impactar en más o menos a las otras radios que no necesariamente puedan estar trabajando en la misma frecuencia, pero de alguna manera, por estar muy cerca a esa frecuencia, hablo por ejemplo, si están trabajando en 5.4 GHz o 5.8, eh, su radio está en 5.8, pero tienen una radio cercana, una antena cercana que puede estar en 5.810 o 5.815, y tienen un canal de operación de 20 MHz, esa otra radio que está en 5.815 también les está afectando a su radio que está recibiendo o emitiendo señal en 5.8, porque al tener un canal de 20, digamos la portadora está en 20, agarra un pedacito o se interpone, se superpone sobre el otro, la otra señal que está emitiendo en 5.815. Entonces, ahí van a tener que buscar, digamos, cuál es la mejor área de disipación de la señal, ¿no? Tienen que tener en cuenta que son las ondas portadoras, no es solo una frecuencia determinada, sino que es un espacio de un más menos, los anchos que le llaman canales de guarda, para poder evitar el tema de las interferencias. ¿Ok? Entonces las interferencias electromagnéticas son cualquier señal que se emite o que se recibe que esté cercano a la fuente de frecuencia con la que yo estoy recibiendo. Eso es, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que normalmente hacen es si yo instalo un radioenlace en 5 GHz, me pueden interferir alguna otra señal tipo celular. Hablan ahora de la tecnología 5G. No tiene nada que ver, ¿no? La tecnología celular 5G se trata de generaciones de celulares, generaciones de tecnología. No es que la señal de celular 5G trabaje en 5 GHz. Son cosas muy diferentes, ¿no?
Y les comento esto porque es una de las preguntas que se ha hecho bastante común hoy, que, que se está haciendo muy conocido el tema de la tecnología 5G para los celulares. Normalmente preguntan, o nos hacen preguntas, si nuestras radios que trabajan en 5 GHz tienen algo que ver con la tecnología celular 5G, y no tiene, eh, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la tecnología o generaciones de celular, y otra cosa es la frecuencia de operación. Al decir una radio en 5 GHz, estamos hablando de que la frecuencia de operación de esa radio está en 5 GHz. Al hablar de tecnología 5G de celulares, lo que vemos ahora en varios países, estamos hablando de una generación de celular, pero que pueden usar otras frecuencias, ¿no? Ahí tienen otros rangos de frecuencia, o sea, no se interfieren para nada. ¿Ok? ¿Cómo mitigar interferencias? Como les comenté al inicio, hay N documentos, hay una serie de prácticas, no es que uno tenga una receta específica, una receta final para el tema de mitigación de interferencias. Lo que sí les puedo decir es que las interferencias no se eliminan. Lo que existe son buenas prácticas digamos, mecanismos, tanto en la parte de las antenas o en las radios, que esto ya lo desarrollan los fabricantes, para poder reducir al máximo el impacto que puedan tener ustedes ante algún ruido, alguna fuente cercana de radio que esté instalado, digamos, próximo a la antena, ¿ok? Pero las interferencias de por sí no se anulan, digamos, no desaparecen, siempre van a estar ahí. La única forma de que no encuentren interferencias es que el radioenlace, por hablar de un enlace punto a punto, el más sencillo, es que se encuentre totalmente aislado. Por ejemplo, tener un radioenlace en medio de la nada, en el desierto. Ahí es la única forma de que no encuentren interferencias, o que lo puedan tener en una zona no urbana, una zona rural, donde, por ejemplo, están en una torre y tienen la radio, su antena, y sea la única radio antena que esté en esa torre, en ambos extremos, ¿no? En ambos lados del enlace. Esa es una de las formas de que puedan estar con cero interferencias alrededor. Pero si hablamos de una zona urbana, por ejemplo, Lima metropolitana, donde está purulado de radioenlaces en distintas frecuencias, es casi imposible que no encuentren interferencia alguna. Siempre lo van a encontrar en distintas frecuencias, sobre todo en enlaces de banda libre, de 5 GHz. Entonces hay una serie de recomendaciones que ayudan a minimizar el impacto, a mitigar el efecto de las interferencias. Pero como les dije, las interferencias no las van a poder eliminar. Si están en una zona metropolitana como Lima, Lima ciudad, Lima metropolitana, instalan un radioenlace y esa torre seguramente la comparten con otras antenas, es seguro que van a encontrar interferencias. Y no hay algún botón, digamos, que ustedes enciendan y les digan interferencias, apáguense, y yo me quedo solo. No, la única forma de apagar el ruido de otras fuentes sería apagando los demás equipos y quedándose ustedes absolutamente solos. Bueno, en el diseño del enlace, digamos, aunque ustedes no lo crean, y esto sí parte por la experiencia de muchos instaladores, están las buenas prácticas de instalación, tanto en la parte de la antena como la radio. No solamente tener en cuenta la radio, sino también la antena. La antena juega un papel trascendental al momento de instalar un radioenlace. ¿Okay? Las líneas de vista, la zona de Fresnel, todos esos conceptos teóricos que uno lo ha aprendido en cursos, seminarios
los mismos institutos de educación, en las universidades, hay que llevarlo a la práctica. Hay que hacer cálculos, siempre, ¿no? No se trata de instalar los enlaces por instalar, ¿no? Los radioenlaces requieren de cierto conocimiento teórico, sí, bastante práctico, y hay un tema fundamental que también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Al momento de instalar los enlaces o poner un enlace en operación. Esto les comento porque a diferencia de otros dispositivos IT, eh, eh, digamos, requieren menos complicación o es menos complicado al momento de hacer su instalación. Por ejemplo, una cámara, pues una cámara de video más requiere el tema de configurar que haber hecho un estudio previo. En el caso de los radioenlaces, no. Hay que seleccionar correctamente la antena, ¿ok? El tamaño, la forma, el rendimiento. No solamente fijarse en la ganancia de la antena. También hay que ver en la especificación técnica, en el brochure, en el documento técnico, en la ficha técnica de la antena, hay que ver otros parámetros, por ejemplo el bend, que tiene que ver mucho con cuál es la apertura del ángulo de incidencia del rayo, ¿no? Como si es tan angosto o es tan ancho, eso también impacta, ¿no? Colocar correctamente las antenas en un lugar apropiado, ¿no? Respetando las alturas, y para eso hay que hacer los cálculos, no se trata de colocar por colocar, por más que uno tenga experiencia instalando antenas, siempre, eh, siempre los radioenlaces hay que hacerlo sobre un cálculo previo, ¿no? Hay que hacer un análisis previo. La recomendación siempre por el lado nuestro es hacer un estudio de campo previo para ver cómo está el sitio donde van a instalar, si tienen las suficientes alturas, si el espectro electromagnético permite instalar un radioenlace en una banda libre, o si no es posible, no va a haber fabricante que puedan ayudarlo a hacer un enlace en una banda libre, y tendrían que ver alguna otra solución, por ejemplo, en una frecuencia licenciada, ¿no? Hay que buscar el equilibrio en el tema de las antenas, entre la ganancia y el bandwidth, ¿no? Eh, También han hecho algunas consultas, por ejemplo, en el tema de las antenas, y me dicen, tengo un enlace más o menos de 5 kilómetros y sobredimensionan la ganancia de la antena, ¿no? Con una antena, digamos, de un pie es más que suficiente para 5 kilómetros. Pero ahí, digamos, el mal pensamiento o que prefieren instalar una antena de mayor ganancia, suficiente con un pie, pero lo instalan en antenas grandes, de 3 pies, de 4 pies, porque creen que al tener una antena de mayor ganancia van a poder asegurar que su enlace funcione correctamente o que sea mucho más robusto. Y esto no necesariamente es cierto. El tener una antena de mayor ganancia, sí logran digamos, logran alcanzar mayores distancias, logran hacer que la señal sea mucho más fuerte, digamos, pero hay otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, así como amplifican la señal de radio, también amplifican la recepción de ruido. Al tener una antena mucho más grande de lo que es necesario para ese enlace, eh, están atentando contra sí mismos porque escuchan ruido, amplifican la señal mucho más, sí, pero también amplifican el ruido. Entonces, hay que usar la antena adecuada según los cálculos que uno tiene. Si van a hacer enlaces de 30, 40 kilómetros, pues sí, lo más probable es que van a necesitar antenas mucho más grandes, de tamaño y de ganancia. Hablo de antenas de 3 pies, 4 pies. Hay antenas de 6 pies para enlaces extremadamente largos. Hablo de 70, 80 kilómetros.
pero para un enlace de tramo corto, que pueden ser unos 4 o 5 kilómetros, no es necesario emplear una antena de 2 o 3 pies, ¿no? Es sobredimensionar el enlace y como les comenté, amplifican la señal, pero amplifican el ruido, y lo que van a hacer es perjudicar su enlace. ¿Ok? Y todo eso pasa por un estudio previo, ¿no? Si lo pueden acompañar por un estudio de campo, es mucho mejor. Está comprobado que el hacer cálculos previos, hacer un estudio de campo, te va a resolver siempre el 90% de cualquier problema post instalación o hacer un troubleshooting posterior a la puesta en marcha de un radioenlace. ¿Okay? Eso es bastante fundamental, digamos, al momento de crear radioenlaces. Otra de las sugerencias es siempre, en lo posible, yo sé que a veces es muy difícil, pero en lo posible es mantener una separación por lo menos de 2 metros entre las antenas que ustedes puedan encontrar al momento de instalar, o si van a reutilizar el espacio con otras antenas, con otras radios, tratar de mantener una separación vertical y horizontal por lo menos de 2 metros. Hay algunas fabricantes que hablan de 3 metros o de más. Bueno, entre 2, más de 2 metros, creemos que es una separación adecuada, digamos, para poder tratar de no ser impactado por las ondas electromagnéticas de antenas cercanas, en lo posible, ¿no? Si es difícil, tratar de usar algunos brazos o estos tubos que le llaman los pipes para poder mantener esa separación. La recomendación, por ejemplo, como están viendo en esta gráfica, la recomendación nuestra no es atar o hacer el montaje directo en la estructura de la torre, sino tratar de ubicar unos pipes, estos tubos, ¿no? Los brazos mecánicos que de alguna otra manera te van a ayudar a ganar alguna separación entre las diversas antenas que ustedes pueden encontrar. Si pueden ubicar lo más lejos posible una de otra, es mucho mejor. Como están viendo acá en esta imagen, ¿no? ¿En qué ayuda esto? Ayuda en obtener mayor señal, la relación de señal a ruido, ¿no? El ruido, que no es otra cosa más que las interferencias que pueden estar escuchando nuestra antena, que estén cercanos. Acá lo que se busca es tratar de escuchar solamente la señal que yo deseo. Si, como les dije, va a ser bastante difícil, o es una tarea bastante complicada no tener ruido o no encontrar ruido, pero la idea es tratar de bajar digamos, esa fuente cercana, esa señal que se nos pueda eh, interponer en solamente la frecuencia que deseamos escuchar. Esto, como están viendo, es solamente mm, respetar las dimensiones, las distancias entre las diversas fuentes, ¿no? Hasta ahora no hemos tocado nada de configuración, ¿no? Y eso es una de las, ese es una de las errores que normalmente cometen o que vemos cometen al momento de instalar, ¿no? Cuando hacen la instalación, no toman estas consideraciones y todo lo centran en hacer una configuración adecuada de la radio, que también es parte de hacer este trabajo de mitigar las interferencias, pero no solamente es eso, no solamente pasa por ahí. Recuerden que quien emite la señal o quien escucha ruido no es la radio, sino la antena. Hay radios que tienen la antena incorporada, sí, pero en este caso, por ejemplo, están viendo en la gráfica que se tratan de antenas externas, ¿no? Entonces las radios pueden estar cerca, eso no hay problema. Lo que estamos buscando es que las antenas, que son las fuentes de
de transmisión y recepción de señal sean las que estén lo más lejos posible entre ellas. ¿Ok? La mayoría de fabricantes, seguramente, pues que ustedes conozcan, trabajan en radios en 5 GHz, en banda libre, y usan una tecnología que le llaman MIMO 2x2, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan en doble polaridad. Es así como trabajan. Nosotros también usamos este tipo de tecnología, MIMO 2x2, doble polaridad. Doble polaridad se refiere a que la radio emite una señal en una polaridad que le llaman polaridad vertical, y la otra señal la emite una polaridad horizontal. Las dos transmiten información, las dos propagan eh, información. La mitad de la información se ve en una sola polaridad y la otra mitad se ve en la otra polaridad. Cuando hablamos de una radio, por ejemplo, en 100 megabitios de capacidad, de velocidad de datos, trabajando en MIMO 2x2, se entiende de que la mitad del tráfico lo está transmitiendo y recibiendo en una sola polaridad, en la polaridad vertical, por ejemplo, y la otra mitad del tráfico, los otros 50 megas, lo está transmitiendo en una polaridad, la horizontal. Así trabajan la mayoría, hasta lo que he visto, de fabricantes, entre ellos nosotros, ¿no? Cuando encuentran mucha interferencia, una forma de mitigar, una forma de hacerlo es cancelando una de las polaridades. Y esto sí es un tema de configuración de la radio. Hay que buscar en la radio, debe haber una parte donde está habilitado el MIMO 2x2 y tratar de llevarlo, por ejemplo, a un MIMO 1x1. O sea, trabajar con una sola polaridad. El punto acá es que al trabajar con una sola polaridad lo que hacen es bajar a la mitad el caudal o la velocidad de datos. Si tenían 100 megas trabajando en MIMO 2x2, con una sola polaridad habilitada, ya solamente van a tener una capacidad máxima de 50 megas, ya sea en vertical o en horizontal. Tienen que buscar la forma de tratar de, digamos, hacerlo más robusto el enlace, ¿no? Por ejemplo, en una zona urbana, como puede ser Lima, muchas veces el trabajar con una sola polaridad tiene un mejor rendimiento que trabajar en doble polaridad. Y esto lo he visto muchas veces, ¿no? Hay clientes que tienen enlaces de 100 megas, que es la velocidad máxima, por ejemplo, del enlace, están usando MIMO 2x2, y por el tema de las interferencias, la capacidad, o sea, el real rendimiento de ese enlace está reducido a 30 megas o menos, trabajando en MIMO 2x2. La radio puede llegar a 100 megas, pero como hay mucho ruido, hay mucha interferencia, muchas radios tienen mecanismos que tratan de trabajar con una modulación más baja, y eso merma el caudal y trabaja a a una baja velocidad. He visto que muchas veces usando una sola polaridad podrían llegar a más de 30 megas. O sea, habilitando una sola polaridad podrían tener mejor rendimiento para ese escenario ruidoso, para ese enlace particular. Trabajando en una sola polaridad, muchas veces he visto que pueden alcanzar mejor rendimiento que trabajando con doble polaridad. Y esto porque las radios tienen mecanismos de corrección de error. Si hay muchas pérdidas de paquetes por interferencia, lo que hace la radio es bajar su modulación. Pueden tener un enlace MIMO 2x2 trabajando en un escenario ruidoso a 10 megas. Si ustedes buscan la forma de trabajar, de que la radio trabaje en una sola polaridad, ya sea horizontal o vertical, tendrían que hacer pruebas para determinar cuál es la polaridad que tiene mejor rendimiento. Podrían alcanzar mucho más velocidad con una sola polaridad. Yo eso lo he visto muchas veces. ¿Okay? El tema de las antenas.
Como ustedes saben, hay infinidad de antenas y depende de la aplicación también para la que usan, ¿no? Tenemos antenas tipo paneles, como están viendo en la figura, tenemos antenas omnidireccionales, tenemos las famosas antenas parabólicas, ¿no? La hoja técnica de las antenas, no solamente vean cuánto es la ganancia de la antena, sino también tienen que ver el bend, ¿no? El ángulo de incidencia, cuál es el patrón de radiación, ¿no? Estas gráficas que ustedes pueden ver. Mientras la antena sea más directiva, en el caso de enlaces punto a punto, y dejen tener estos que le llaman los lóbulos, ¿no? Porque las antenas tienen un lóbulo principal, digamos que es el haz de incidencia más grande, el que tiene que alcanzar a la otra para tener el enlace óptimo. También emite señal que le llaman los lóbulos laterales y los lóbulos traseros, ¿no? La idea es buscar una antena que sea lo más incidente posible con un menor ángulo y que estos lóbulos, que estos le llaman patrones de radiación, sean lo mínimo posible. En el caso de antenas omnidireccionales, pues irradian en 360, ¿sí? Si ustedes ven ahí, irradian en 360. El tema de las antenas omnidireccionales, para el caso, digamos, de enlaces multipunto, no siempre las recomiendo, va a depender mucho también de la distancia que ustedes puedan tener entre la radio base o el access point, como lo quieran llamar, y los equipos remotos, ¿no? Si hablamos de enlaces largos de 4, 5, 6 kilómetros o más, las antenas omnidireccionales, tenerlo en la base no es una buena recomendación, porque las antenas omnidireccionales también reciben mucho ruido, ¿no? Son de las antenas, digamos, de las menos adecuadas para lugares donde hay bastante ruido, bastante interferencia, ¿no? Cuando tenemos escenarios donde hay mucha interferencia, para enlaces punto a punto, la idea es tratar de buscar antenas parabólicas que tengan, eh, digamos, mecanismos de forma mecánica de que puedan reducir estos impactos de los lóbulos laterales, ¿no? Ahora, en el mercado hay N antenas, en Proxim no vendemos antenas, pero ustedes seguramente las conocen. Hay de las antenas de las más baratas a las más caras, digamos, y últimamente hay fabricantes que están desarrollando bastantes antenas bastante buenas, digamos que tienen sus escudos protectores ah, laterales, que seguramente son de los más caros, pero te garantizan que el haz de incidencia sea, digamos, por decir así, el más largo posible, el principal, y que los lóbulos, tanto laterales como traseros, que son los lóbulos que en sí causan interferencia con las otras antenas, sean casi nulos, ¿no? Que no impacta en el rendimiento de alguna otra antena que esté cercano a él. Eso, digamos, es una buena referencia, ¿no? Muchas veces sí entiendo que esto pasa por un tema de presupuestos para distintos proyectos, porque estas, digamos, antenas son de las más caras del mercado y justamente porque tienen esos escudos, ¿no? Los mecanismos de cómo está hecho estas antenas que ayudan con el tema de la mitigación del ruido, o sea, que el impacto sea lo mínimo posible si hay antenas cercanas. Solamente voy a transmitir y recibir la señal que me interesa, ¿no? Están hechos con un material especial, también la forma, el tamaño, todo eso tiene que ver, que reduzcan bastante el tema de las interferencias. ¿Ok?
Eso es por el lado de las antenas y cómo ubicar las antenas, hacer los cálculos y todo. Entrando a lo que tenemos en Proxim nosotros hemos desarrollado algoritmos que ya en sí tienen que ver con el software mismo, con el sistema operativo nuestro, al cual hemos llamado Proxim Clear Connect. Es uno de los mecanismos que tenemos, que es una pila de características que tienen todos nuestros equipos, desde los más pequeños a los más grandes, que de alguna u otra manera le brindan al instalador posibilidades de adecuar la radio para distintos escenarios, sobre todo para los escenarios bastante ruidosos, ¿no? Algunos de estas los voy a mencionar. Por ejemplo, contamos con un analizador de espectro incorporado o un emulador de analizador de espectro en todas nuestras radios. Tenemos el ATPC, que es el control automático de potencia. La radio, si está con el ATPC activo, puede autorregular la transmisión de potencia, o sea, cuánto es la fuerza de la señal de la radio que va a sacar por la antena. Tenemos también selección dinámica de canales, tenemos automodulación que está con la selección dinámica de velocidad. La radio puede autorregular, digamos, dependiendo de si encuentra mayor o menor señal de ruido, y esto tiene que ver con las interferencias. Puede sacar adelante el enlace, reduce la velocidad, sí, porque para esto se requiere, digamos, qué tan limpio puede estar el espectro. Y tenemos, entre otras cosas, lo que les comenté al inicio de la presentación en la agenda, que le llamamos Address Density, que es donde vamos a explicar ahora de qué se trata este mecanismo del filtro de ruido que tienen nuestros equipos. Entonces, Proxim cuenta, todas las radios cuentan con este Proxim Clear Connect, que son las pilas de protocolos o pilas de características que están embebidos en el sistema operativo y que son bastante usados por los integradores, por nuestros clientes, que al momento de tener enlaces algo complicados con el tema de ruido les ayuda mucho. Con el ATPC, que es el control automático de potencias, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando tienen un par de enlaces. Voy a hablar de dos enlaces punto a punto que comparten un punto común, digamos. De acá salen dos radios, ¿no? O un enlace para un lado y el otro. Otro de los errores comunes que vemos es que muchas veces cuando tienen enlaces tratan de habilitar toda la potencia de transmisión a las radios, ¿no? Sin importar si el enlace es corto o mediano. No, entre otras cosas, le ponen la antena más grande, saben que es una antena sobredimensionada. Hablamos de un enlace, por ejemplo, de 4 o 5 kilómetros, si le ponen antenas de 3 pies, y a eso le suman y le dicen a la radio, dame toda tu potencia, se le habilitan toda la potencia a la radio. Lo que están haciendo, uno, es sobredimensionar el enlace y sobredimensionar la carga de energía. Así como están transmitiendo demasiada energía por usar una antena mucho más grande para ese escenario, le están diciendo a la radio que transmita todo, toda la potencia posible. Y eso no es conveniente porque traspasan ya la señal, no está llegando la señal necesaria al otro lado, simplemente lo que están haciendo es sobrepasar toda la señal y que pueda estar impactando también a otro enlace y por ende ustedes, en la radio que están instalando, están escuchando ruido de otro. Con ATPC lo que hacemos es decirle a las radios que ellos se encarguen de autorregular la potencia. Las radios nuestras, dependiendo del nivel de señal a ruido que puedan encontrar para ese escenario, se autorregula. O sea, ellos son los que setean cuál va a ser la potencia de salida de la señal para ese escenario. Si encuentran que tienen a una radio más cercana que la otra, de tal forma que no impactan, entonces regulan su potencia. Eso es lo que hace en realidad cuando tienen el ATPC habilitado.
El analizador de espectro que cuentan todas nuestras radios es algo parecido como están viendo en la gráfica. Es parte del sistema operativo de las radios. Cuando entran a la interfase gráfica de las radios, al momento de configurar, hay una parte donde está como herramientas y hay una ventanita que es parecido a la gráfica que están viendo. Lo que hacen es, al momento de activar el analizador de espectro en nuestras radios, la radio empieza a hacer un escaneo de todas las frecuencias dentro del rango que está seteado en la radio. Si está en todo el espectro de 5 GHz, lo que la radio va a hacer es correr durante un tiempo, más o menos 90 segundos, es el tiempo que se demora, y va a hacer un barrido de todos los canales en ese pedazo de segmento de frecuencia. Y te va a mostrar al final, digamos, la foto, ¿no? Una foto de cómo está, cuáles son los canales que están ocupados y cuáles son los canales que están libres. Y con eso uno puede tener una idea en qué frecuencia o cuáles son las frecuencias que podríamos trabajar, operar. ¿Cómo funciona entonces el filtro de ruido, ¿no? El llamado, el Cellular Density dentro de nuestros equipos? El objetivo principal de esta característica en nuestras radios es jugar un poco con la sensibilidad. Hablo de jugar en realidad es ajustar la sensibilidad de la radio eh, dependiendo del escenario que tenemos. Todas nuestras radios cuentan con un ajuste de la sensibilidad, digamos, que se adecúa para cada escenario. Y esto pasa por hacer pruebas. Tenemos un ajuste de todo un pequeño espacio de la sensibilidad de las radios, ¿no? Al momento de transmitir, digamos, transmitir la señal, cuando sale la señal de la radio y viaja por la antena, ustedes recuerdan que hay pérdidas en el trayecto, ya la señal que sale de un lado, salen tantos dBm, no va a ser la misma con la que llega. Entonces hay un nivel de recepción mínimo que tienen que garantizar para que la señal sea decodificada y pueda haber el enlace en la antena receptora, ¿no? La sensibilidad, digamos, es un parámetro que cuentan todas las radios de todos los fabricantes, que más o menos es como el umbral que nosotros necesitamos, el umbral mínimo que nosotros necesitamos para poder recibir la señal adecuadamente, hablo del extremo, del lado del receptor, y que esa señal pueda ser decodificada por la radio. Y luego van a tener transmisión y recepción, ya sea con errores o sin errores, pero que por lo menos llegue a un umbral mínimo para que esa señal pueda ser transmitida y recibida de forma correcta. El problema con el ruido es que el ruido puede ser mayor o menor que ese nivel de sensibilidad, dependiendo del escenario. Entonces, lo que nosotros tratamos es de ajustar este nivel, que no sea fijo, o sea, por default está cargado en un nivel de sensibilidad o de señal. Lo que hacemos es mover a voluntad dependiendo del escenario. Y podríamos con esto alejarnos de la famosa zona de ruido o piso de ruido, como muchos lo conocen. Vamos a ver algunos ejemplos ahora para que se pueda entender. Por ejemplo, nosotros tenemos una señal que deseamos recibir, que está representada por esta onda sinusoidal de color naranja, ¿ok? Estos son los dBms que estamos transmitiendo y que también deseamos recibir. Tenemos el piso de ruido y tenemos una zona de interferencia, ¿ok? Que está acá representada por estos puntos de color, de multicolores, ¿no? Esta es la zona de ruido, la zona de interferencia. Y debajo de ellos estamos con el piso de ruido. Entonces tenemos un nivel de recepción estándar por default que están seteados, todos los fabricantes tienen esto lo pueden ver en las especificaciones técnicas de las radios, que hay un nivel de sensibilidad de recepción, ¿ok?
Entonces, si yo les pongo este escenario, lo más probable es que la radio detecte interferencia, porque no solamente está escuchando la señal que deseo transmitir, que es esta señal de color naranja, sino también está escuchando ruido, ¿no? Es como, digamos, la radio tiene la capacidad, es muy agudo para escuchar tanto la señal que transmito y recibo, como el ruido. Entonces, ¿qué hago con la radio? Lo que necesito a la radio decirle es que deje de escuchar este pedazo, que solamente me escuche la señal que yo deseo. Entonces necesito ajustar esa sensibilidad. Las radios Proxim tienen digamos, 5 valores dentro de ese parámetro que le llaman Satellite Density, lo vamos a llamar filtro de ruido, que permite, digamos, ajustar esa sensibilidad para dejar de escuchar. Entonces hay un parámetro que está por default en large. Si ajusto y aún escucho ruido, o sea, aún estoy escuchando un segmento, lo que voy a hacer es seguir ajustando. Es como hacer un tuning, un ajuste. Vamos a empezar a mover la perilla de la sensibilidad de tal forma de que llega un momento, ya estoy pasando a small, llego a mini, y en ese escenario, con el valor de mini, o sea, con el valor de mini en el Satellite Density, ya dejé de escuchar lo que son las interferencias y solamente estoy escuchando la señal. Ahí en ese momento he tratado de minimizar al máximo las fuentes de ruido cercanas a mi radio, a mi antena. De esa forma funciona. Podría llegar a valores tenemos un valor de micro, que ya es un nivel de sensibilidad bastante baja, bastante pequeña, ¿no? Pero por ahí que me sirve también para alejarme de las interferencias y tener un enlace. ¿Esto cómo lo llevo a la práctica? Por ejemplo, ¿cómo está esto en las configuraciones de nuestros equipos? Si ustedes ven, hay una parte de la configuración, esto está entrando a la configuración web, tenemos un browser ahí, por IP uno puede entrar con un usuario y password, y dentro de las propiedades de las radios hay un lado que se llama Satellite Density, por default está en large, pero si ustedes despliegan, van a encontrar 5 valores más, y cada uno con un rango de dBs. O sea, esos dBs son los ajustes de la sensibilidad que se le empieza a sumar, digamos, a la sensibilidad por default, y eso hace que uno esté alejándose de la zona de interferencia y que solamente se quede con la zona de la señal, de la señal que yo deseo recibir. No quiero escuchar el ruido, solamente quiero escuchar la señal que necesito. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un enlace punto a punto, y esto lo vamos a tener que estar trabajando con el analizador de espectro de la mano. Son dos herramientas que los que han tenido la experiencia de trabajar con nuestras radios los usan. El analizador de espectro y el filtro de ruido, siempre trabajando los dos de la mano. Por ejemplo, un enlace punto a punto, hago un análisis en un lado del espectro, corro el analizador de espectro, también en la otra, y tengo, digamos, dos gráficas, ¿no? Lo que se trata acá es buscar canales en común. Tengo que tener, si voy a trabajar en una sola frecuencia, acuérdense que estas radios son tecnología TDD, ¿no? Quiere decir que usan una sola frecuencia para transmitir y recibir. La radio está seteada en una sola frecuencia, esa frecuencia la usan tanto para transmitir y recibir. Entonces, al momento de hacer el análisis de espectro, si queremos usar el filtro de ruido, lo que tenemos es que buscar zonas en común, canales en común, tanto en el lado A como en el lado B, hablando de un enlace punto a punto, ¿no? Corremos el analizador de espectro en ambos lados y tratamos de ver cuál es el canal más libre, común, o las áreas más despejadas en ambos lados, y tratar de configurar la radio en esa frecuencia.
Entonces, ejecutamos el analizador y buscamos si hay una zona despejada común en el lado A y en el lado B. Si no lo hay, ajustamos la sensibilidad, el filtro de ruido. Volvemos a ejecutar el analizador y tratamos nuevamente de ver si hay canales en común. Y así lo tenemos que hacer de forma repetitiva hasta encontrar esos espacios en común en ambos lados que me permitan situarme con o escoger una frecuencia. ¿Ok? Y se prueba el enlace. Vamos a hacer un ejemplo. Si al momento de ejecutar el analizador está por defecto en Large, tenemos esta figura, ¿no? Ahí uno puede interpretar que hay canales libres en este espacio de frecuencia, digamos el 52, 53, todos los demás canales se entienden. Este es un pedazo de la foto, ¿no? La foto es más larga, digamos todo el espectro es mucho más, simplemente para que lo puedan ver. Si hacemos el cambio del filtro de ruido y lo situamos en Small y volvemos a ejecutar el analizador de espectro, vamos a ver que empieza a despejarse una zona. Ya no tenemos solamente 2 o 3 canales libres, sino ya tenemos un espacio más despejado. Y esto lo tenemos que llevar también al otro lado, a la otra radio. Estamos hablando de un enlace punto a punto. ¿Ok? Si con Small o con este valor no es suficiente, todavía tenemos posibilidad de ajustar más. Podemos llevarlo a un nivel menor, micro, por ejemplo, grabamos, corremos el analizador de espectro y vamos a encontrar que ya hay más espacios claros, ¿no? Más espacios despejados, tanto en el lado izquierdo en el lado. Si eso es suficiente, digamos, si encontramos estos espacios común en la otra radio, podemos decir que ya hemos encontrado en ambos lados del enlace un espacio donde puedo trabajar una frecuencia en común. Esa frecuencia la podría setear, por ejemplo, podría setear yo la frecuencia 55 y el enlace va a estar en óptimas condiciones, por lo menos en el tema de interferencias no va a estar afectado, ¿no? Entonces, para esto sirve este filtro de ruido en todos nuestros equipos. Otro ejemplo, ¿no? Corremos el analizador de espectro. Por ejemplo, acá, por default, está en large, que es el valor más alto que tenemos. Al correr el analizador de espectro, nos vamos a ver la foto de cómo están los canales y vemos que hay una zona ya despejada. Si lo seguimos ajustando, vamos a despejar mucho más la zona. ¿Ok? Si hacemos un nuevo ajuste, puede llegar en un momento en que van a ver una figura como la que están viendo, o sea, prácticamente como si las portadoras o las señales de otras fuentes cercanas podrían considerarse, entre comillas, que han desaparecido. Recuerden que las interferencias no se eliminan. Lo que estoy haciendo ahí, ¿se acuerdan de la gráfica anterior donde explicaba un poco la sensibilidad? Es mover el umbral de sensibilidad de tal forma que me alejo de la zona de ruido. Estoy ganando unos dBs, estoy haciendo que la radio sea menos sensible, que deje de escuchar las interferencias y que solamente se enfoque o se concentre en mi señal. Ahora, esto pasa por hacer muchas pruebas ya en campo al momento de hacer la instalación o estar probando el enlace, ¿no? Porque una de las preguntas también que nos hacen es, ¿y por qué no lo tienen ya todas las radios seteadas en micro? No se podría hacer eso porque al tener las radios seteadas en micro, lo que estoy haciendo es le estoy diciendo a la radio
sé lo menos sensible al ruido, pero en otras palabras estoy diciendo que deje de ser menos sensible a recibir señales, y puede ser que deje de recibir mi propia señal. O sea, hay un momento en que estoy tirando tanto, estoy tensionando, por llamarlo así, en el enlace, que dejo de escuchar mi propia señal. Entonces, esto se tiene que hacer caso por caso, ¿no? Y dependiendo de las antenas que tienen, dependiendo de las distancias, eh, uno cambia. No necesariamente en ambos lados tiene que estar en una zona, en una misma parámetro. Por ejemplo, puede ser que en un lado del enlace es menos ruidoso, por llamarlo así, y solo moviendo a medium corro el analizador y ya tengo la zona despejada. Puede ser que en el otro lado del enlace necesito hacer el ajuste hasta micro para llegar a tener la misma zona que la fuente o la radio A, para tener zonas despejadas comunes. Eso también suele pasar. No necesariamente los dos tienen que estar en micro para que pueda darse el enlace. Puede ser que en un lado estamos en medium y ya suficiente, con eso despejamos o achatamos el piso de ruido, y que en el otro necesitemos bajar hasta micro, ¿no? Es prueba y error. Esto es uno de los mecanismos que tenemos en los equipos de Proxim, ¿ok? Lo tienen todos nuestros radios, desde el más pequeñito hasta los más grandes. ¿Qué hacer en el caso de, por ejemplo, un enlace multipunto? Hay que hacer lo mismo, pero uno por uno. O sea, hacerlo en la radio maestra y en cada radio remota. O sea, hacer un análisis de cada punto, ¿no? Y tratar de setear, o sí, ajustar el valor de satellite density o del filtro de ruido en cada remoto, tratando de buscar siempre cuál es la frecuencia o el espacio de frecuencias, o el rango de frecuencias comunes en todo, en la radio base y en todos los radios remotos. ¿Ok? Esto es con el filtro de ruido que tenemos y el analizador. Luego en Proxim también hemos sacado una tecnología que nos tiene que ver mucho con el beamforming, con el tema de manejos de el haz, ¿no? De señal. Por ejemplo, y esto sobre todo para enlaces multipunto, tenemos una nueva radiobase que le hemos llamado el BeamX, ¿no? Y también ya lo hemos llevado a enlaces punto a punto, que lo que en otras palabras hace es tratar de, cuando es una radiobase, solamente, en vez de alumbrar ancho, 60 grados o 90 grados, por ejemplo, un haz ancho, hablamos de una radiobase, hacer, digamos, direccionamiento del haz solamente al sitio donde está el remoto, y no gastar energía en zonas donde no necesitamos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, acá tengo una animación, me la voy a mostrar. Tengo una radio base, tengo 3 remotos, remoto 1, 2 y 3. ¿Okay? Si este es un escenario multipunto, una antena sectorial convencional lo que hace es alumbrar una porción ancha, digamos, del sector, no puede ser 60 grados o 90 grados. Con esta tecnología BeamX lo que hacemos es, en vez de alumbrar toda esa porción de 60 grados, solamente alumbramos en las zonas donde está el remoto. Y si detectamos ruido o detectamos interferencia, lo que hace esta antena, en realidad es una antena inteligente, porque dentro de la antena, que se ve como un panel, tiene microantenas, lo que hace es redireccionar de forma electrónica. No es que la antena se mueva, pero redirecciona el apuntamiento y se aleja 1 o 2 grados en ese rango de las fuentes que están haciendo interferencia. ¿Ok? Y eso también lo hemos llevado a un enlace punto a punto, que nos permite hacer también un apuntamiento más fino. En el caso que, por ejemplo, tienen un enlace punto a punto, hacen el ajuste mecánico, ¿no? Al momento de estar haciendo el paneo, las antenas, el apuntamiento, pero a veces, muchas veces, no se ve el otro punto, ¿no? Y están ahí con
el torrero, la persona que está haciendo la instalación, está tratando de apuntar, moviendo la señal 1 o 2 grados y no logra, digamos, ubicar. Con esta característica lo que se hace o lo que permite es hacer el ajuste de forma mecánica, ajustan ya las tuercas y le dicen a la radio que ajuste los lóbulos de forma electrónica. Y la radio termina de hacer el ajuste fino del apuntamiento de las antenas. Veámoslo ahora en una animación para que se pueda entender. ¿Ok? Empezamos con un escenario multipunto donde tenemos la antena ancha sectorial tradicional. Activamos el BIN-X y en vez de alumbrar ancho, 60 grados, lo que hacemos es solamente alumbrar en una dirección, en la dirección donde está el remoto o donde está el remoto. Se va moviendo de forma electrónica los lóbulos. Cuando detectan interferencias de fuente, lo que hace la antena principal es gira o reapunta o se realinea, como lo quieren llamar, de tal forma que se aleja de las zonas de fuente de interferencia. Esto ayuda bastante porque ya no estamos desperdiciando señal en zonas donde no necesitamos, nos estamos concentrando y pasa a ser como una especie de punto a punto dentro de un escenario multipunto. ¿Ya? Es una tecnología nueva que hemos sacado con el beamforming. Esto también lo podemos llevar a aplicaciones como la que están viendo acá, que tenemos una radio remota instalado en un yate, por ejemplo, y está la radio base instalado en digamos, en la orilla o ¿no? En el puerto y que pueda estar siguiendo, se está moviendo porque está haciendo el barrido del lóbulo, está siguiendo la radio remota. En el caso de un enlace punto a punto, podemos hacer el ajuste, digamos, de las tuercas, ¿no? De las antenas. Tenemos activado el BIN-X, lo que hace la radio es tratar de ajustar ya por software el apuntamiento. Y en el caso de que no exista línea de vista, en algunos escenarios, no en todos, con esta tecnología también podemos hacer el efecto del rebote, ¿no? Llegar al otro lado, digamos, por medio de rebotes de señal, ¿no? Lo que hace el BIN-X es busca el ángulo o el mejor ángulo de incidencia del rebote para que pueda sortear el obstáculo que está en el medio y llegar con la mayor energía al otro lado. ¿Ok? Bueno, ya para terminar este webinar, algunas recomendaciones que estábamos viendo. El tema de de las polaridades es una de las formas, digamos, para poder reducir en algo el tema de las interferencias. Hay mucho de esto, mucha práctica y mucho conocimiento, digamos, mucha experiencia. Conozco buenos instaladores que tienen, digamos, bastante conocimiento práctico al momento de ubicar las antenas, que un simple movimiento de la antena pueden salir de esa zona de interferencia, moviendo 1 o 2 metros dentro del espacio que les permite la ubicación, ¿no? El usar una antena con la ganancia apropiada, lo que les comenté al inicio, no, no caer en el error que por usar una antena, la de mayor ganancia posible, voy a asegurar el que mi enlace sea el más fuerte frente a los demás antenas que están instalados en la misma torre. Eso no es así, eso no es cierto. Van a transmitir, sí, una mayor señal, pero van a escuchar más ruido de lo que, de lo que otra antena puede escuchar, porque están usando una antena de mucho mayor ganancia para un enlace corto, no es adecuado. Ajustar el filtro de ruido, el cellular density, revisando siempre los niveles de señales, por eso que las radios Proxim vienen con la posibilidad de adecuar el filtro de ruido. Yo le llamo así para que me puedan entender, pero cuando busquen la configuración, acuérdense que se llama cellular density. Vienen con 5 opciones de tal forma que a uno le permite ajustar dependiendo de las condiciones de ese escenario.
No lo hemos puesto el ajuste por default en micro porque también se puede cancelar, digamos, la recepción de la señal, de mi señal, de la señal que deseo recibir y transmitir. ¿Ok? Buscar una antena adecuada es a veces fundamental. A todos nuestros clientes que seleccionan radios, nosotros no vendemos antenas, tipo parabólicas, por ejemplo, no las vendemos, no fabricamos eso. No tenemos problema en trabajar con cualquier antena de cualquier marca, de cualquier fabricante, siempre que esté dentro del rango de operación de las radios, van a trabajar. Pero sí tener en cuenta que la antena forma parte importante y quizás hace tanto o igual que el tener una buena radio, ¿no? Si invierten en tener una buena radio y no en una antena, compran una antena de mala calidad, lo que van a tener como resultado final no es un enlace en buenas condiciones, van a tener un enlace también regular, ¿no? Entonces, hay antenas y antenas, ustedes saben mejor que eso, seguramente. eh, Traten de leer bien las especificaciones de las antenas para el escenario que ustedes están necesitando, con los mecanismos, digamos, que hoy algunos fabricantes de antenas bastante buenos ofrecen con el tema de los escudos, ¿no? Que tienen para mitigar los lóbulos tanto laterales como traseros, que son, al final del día, son los que se encargan de producir interferencias a las otras antenas que están cerca a mí. Las antenas son en realidad los que transmiten y reciben señal, no la radio. ¿Ok? Bueno, esto era lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Hay una pregunta que me hace Guido Quino. Dice, ¿cómo podemos saber el máximo rendimiento en las zonas con bastante ruido eléctrico? ¿Será una opción aumentar la potencia de las radios o buscar? No, aumentan la potencia de la radio, también aumentan, digamos, el nivel de recepción de las radios, ¿no? Hay que tratar de buscar ahí, como les digo, al inicio de la presentación. No hay una receta eh, única para el tema de las interferencias, tiene mucho que ver con lo que te brindan los fabricantes, tanto de las radios como de las antenas. En el caso de las radios, nosotros, por ejemplo, con el filtro de ruido, con el analizador de espectro, con el ATPC, el poder cambiar el tamaño de las portadoras, ¿no? Son mecanismos que nosotros ofrecemos como fabricante, y eso, si lo complementas bien con un fabricante bueno de antenas que tengan estos escudos, ¿no? Al final lo que vas a tener es un sistema de radioenlace bastante bueno. El sobredimensionar las antenas, digamos, pensando de que si yo aumento la potencia o pongo la antena más grande, voy a aplacar los demás y solamente mi señal es la que se va a escuchar, o mi señal es la que se va a recibir. Eso no es cierto, eso es un mito que no es cierto, ¿no? A veces menos es más, ¿no? Como dicen. Entonces, la idea es hacer cálculos, hacer un buen diseño, ubicar bien las antenas, seleccionar bien las antenas, escoger una radio, como por ejemplo nosotros tenemos todas estas posibilidades para mitigar ruidos y ponerlos a trabajar. Y una vez estando en campo durante la instalación, ajustar todo lo que se puede al momento de poner en marcha la señal o el sistema. ¿Ok? No sé si atendí a la consulta, Guido. Ok, no sé si hay otra consulta.
Heber, yo tengo una pregunta. ¿Has Sí. conversado durante la charla acerca de la separación vertical de las antenas y nos comentabas de 2 metros? Bueno, hay otros fabricantes que mencionan 3. En sí, digamos, estos son detalles físicos que, en lo particular, creo que principalmente digamos, más allá de las radios, porque el ruido es captado por las antenas. Pero digamos que los temas físicos sí son importantes para poder mitigar el tema de la interferencia. Bien como decías, la interferencia no se elimina nunca. Siempre va a estar presente en las instalaciones de una forma u otra. Bueno, solamente la acotación es mencionarles a los participantes que tengan mucho interés en el tema de cómo se hacen las instalaciones, el buen alineamiento y bueno, la separación vertical que ayuda muchísimo en el tema de instalación de las antenas. Asimismo, recalcarles que en Proxim se cuenta con un simulador de enlaces en donde se pueden hacer cálculos, se pueden hacer, digamos, ejercicios de cuánto es el throughput que se va a estar alcanzando en los enlaces que podamos estar diseñando. Es una buena herramienta. A lo mejor las interferencias nos están disminuyendo el throughput y estamos alcanzando menos de lo que podríamos alcanzar, que hemos alcanzado en el simulador, ¿no? Sí, es correcto. Incluso en la herramienta es un software que tenemos para simular enlaces tanto punto a punto como multipunto. Eh, Hay posibilidad, digamos, de hacer ajustes. Por ejemplo, simular cuando un enlace es con un nivel de ruido. Tenemos 3 niveles, ¿no? Ruido medio, alto, bajo. Entonces, ya más o menos uno intuye dónde va a instalar el enlace bueno, dice acá, bueno, veo la zona, acá hay enlaces. Entonces voy a simular o hacer una simulación con un ruido de tanto, ¿no? Puede ser medio o alto, ¿no? Incluso puedo setear para que la radio trabaje con una antena de tanta ganancia, seteo la ganancia de la antena, escojo la radio y hago la simulación y me sale ahí cuál va a ser los megas que voy a tener para ese enlace, ¿no? Bueno, y me sale toda la gráfica de la zona de Fresnel, cuál va a ser las alturas de las torres. Interesante. Esto lo tenemos también, si ustedes ven nuestra web, hay un simulador en línea que es más básico, pero también me da una idea de cuál va a ser los anchos de banda para cada escenario. Ahí hay que ubicar un poco las coordenadas de ambos lados, ¿no? Y tenemos aparte, ya para los partners, es también libre o gratis, no hay costo. Tenemos un simulador que sí es una herramienta que hay que instalarlo en la PC, y ahí te da mucho más detalles, ¿no? Y es exportable, o sea, lo pueden llevar una vez que hacen el enlace, lo pueden llevar a un archivo KMZ y para abrirlo en un Google Earth y puedan ver o exportarlo a un Excel, ¿no? Todas esas herramientas las tenemos. Ok. Guido me pide la presentación. Acá está el correo. No hay ningún problema. Yo se la voy a compartir con James, con DNT, y ellos pues se la van a pasar sin ningún problema, ¿no? Ok, y también tenemos los catálogos de productos y tenemos un portafolio de equipos, Guido. James te puede alcanzar. eh, Sí, perfecto. Ya luego me comunico con Guido y le comparto la información. ok, bueno, pues agradecerles a todos por el tiempo. Esperamos que sigan cuidándose, que todos estén bien y cualquier cosa a través de James o me pueden contactar sin ningún problema en ayuda o asesoría para sus proyectos con nuestros equipos. Gracias, Heber. Gracias a todos los participantes en este webinar y les estaremos compartiendo la información. Muy amable. Gracias, Heber. Un fuerte abrazo. Ok, A cuidarse, cuídense. amigo. Cuídese, cuídese. Chao.